Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Bien. Eh, Permitime que antes de empezar con la columna haga una breve referencia, un agradecimiento a la gente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, que me invitaron el jueves pasado a exponer mis ideas sobre la situación de la economía y la evolución probable de alguna de sus variables. Así que Pero quería muy hacer bien, público ese agradecimiento. me Pero parece vamos muy bien. entonces Vamos a la columna. Seguramente todos hemos leído entre ayer y hoy información de un informe sobre el tema del cambio climático, que ha generado preocupación y que esto aparentemente está vinculado con grandes inundaciones en Europa, sequías en otras partes del mundo, etcétera. Pero no me voy a referir a ese informe, sino me gustaría dejar puntualizado tres temas que en algún momento pueden tener algo que ver con esta situación del cambio climático. En realidad, el tema del cambio climático ya forma parte de un campo de la economía se conoce como economía ecológica y que parte de la base de que los hombres deberíamos tener más responsabilidad en cuidar nuestro ambiente, ¿no? Y que a veces la economía convencional se preocupa más de la asignación de recursos que de la preservación de los ambientes. Pero digo, hay tres puntos que probablemente vamos a tener que comentar en el futuro. Uno es que mucho de la gente que trabaja en el tema de clima dice que en nuestra región vamos a tener un fenómeno que creo que se llama la niña, que eso genera situaciones de mucha sequía y que eso nos puede llegar entonces a afectar un elemento central de la economía argentina, que es su producción agropecuaria y Ah, nuestras exportaciones. Veremos ah, cómo evoluciona eso. La segunda cuestión es que probablemente también vinculado con el tema del cambio climático, estamos asistiendo a una bajante muy marcada del río Paraná. Y eso sí sí, tiene ya una consecuencia sobre nuestra economía, genera muchos sobrecostos de transporte para nuestras exportaciones si no pueden salir por el puerto del Paraná. De hecho, claro. es un puerto muy importante de la salida del complejo sojero y aparentemente va a pasar algún tiempo con esta dificultad y eso seguramente va a generar sobrecostos de transporte, lo cual va a traer algunos problemas para nuestras exportaciones. Y también, si efectivamente se verifica ese fenómeno de sequía, del fenómeno de la niña, vamos a tener seguramente una reducción del potencial energético, sobre todo en el sur, de lo que son las presas que alimentan de energía al sistema interconectado nacional. Pero bueno, esto quería comentarlo como para dejarlo en una parte, porque seguramente en los meses próximos algo de ello vamos a estar hablando. Desde el punto de vista de lo coyuntural, bueno, esta semana vamos a tener una noticia que va a salir seguramente el día viernes en todos los medios, el jueves a la tarde en todos los portales, porque a las 16 horas el INDEC va a dar a conocer el dato del índice de precios al consumidor nivel nacional, es decir, va a dar a conocer el dato por el cual normalmente se considera la inflación. ¿Cuánto es el índice de precio del consumidor? ¿Cuánto va a aumentar en ese mes? Recordemos que hemos dicho muchas veces, la inflación es uno de los puntos más críticos y más débiles de la estrategia del gobierno, que no ha logrado todavía que baje el piso del 3%. Y bueno, seguramente el gobierno espera, y algunos consultores lo están afirmando, que julio va a tener un crecimiento inferior al 3. Seguramente el gobierno esperará que sea muy inferior al 3. Veremos si efectivamente perfora ese piso, pero de todos modos, aunque fuera 2,8, digamos, sigue siendo una tasa de inflación muy alta Exacto. y que impacta muy fuerte. Y eso le preocupa al gobierno, entre otras cosas, porque la inflación es un elemento que puede llegar a generar una conducta desde el punto de vista electoral que sea negativa al gobierno, es decir, que los ciudadanos traten de castigarlo por la situación de la política económica en general y de la inflación en particular. Eh, Fíjate vos que, por ejemplo, ayer salió o hoy salió publicado ya una autorización de un aumento del 3% en las tarifas de energía de las distribuidoras de Buenos Aires, ¿no? De Enor y de las otras distribuidoras. Recordemos que ya había habido un conflicto importante entre Guzmán
y un subsecretario, porque Guzmán quería aumentar más las tarifas y finalmente no pudo hacerlo. Bueno, ahora se ajustó un 3, se va a ajustar un 3. Puede parecer un número pequeño, pero es algo que va a contribuir seguramente para el próximo, para este mes, en el crecimiento del índice de precios al consumidor. ¿Y por qué esto es muy importante? Bueno, porque eso pega de lleno en los ingresos de la gente y la estrategia del gobierno de tratar de recuperar el nivel de actividad, aquella frase de decir pongámosle dinero en el bolsillo de la gente porque va a aumentar el consumo y el consumo es el principal componente de la demanda agregada. Bueno, eso es así siempre y cuando la inflación no le coma los aumentos o el dinero que le pongan en el bolsillo. En realidad, Argentina hace mucho tiempo que presenta una situación social complicada, ¿no? Y me gustaría hacer una referencia a un tema que es realmente muy doloroso, pero que está centralmente golpeado por el tema inflacionario y que es el tema de la pobreza. Vos sabés que nosotros en Argentina el INDEC mide la pobreza por ingreso, es decir, todo aquel que tiene por debajo de esta línea de pobreza su ingreso es pobre, y el que lo tiene por debajo de una línea que es la de la canasta básica alimentaria es indigente. Claro. Pero hay otras formas de medir la pobreza. Y una forma de medir la pobreza que se realiza en muchos países y que en Argentina también lo está realizando el Estado Nacional, es medir lo que se llama la pobreza multidimensional. Es decir, se toman algunas dimensiones como son la calidad, la vivienda, la calidad del hábitat, los servicios básicos, el acceso a la educación, el acceso, digamos, la situación de empleo, la protección social, la salud. Y entonces se mide esto y si un determinado hogar tiene privaciones de acceder a esas dimensiones, por lo menos en 2 indicadores de ellos, se considera que está en situación de pobreza. Es decir, por ejemplo, alguien que no accede a la educación y no accede a salud, se dice, bueno, está en situación de pobreza al margen de la situación de su ingreso. Yo le voy a pedir al director si podemos colocar una placa donde está un dato, es este. Allí tenemos las 2 mediciones, ¿no? Esto es del segundo semestre de 2020 y ahí tenemos el 49,6% de las personas son pobres cuando se mide la pobreza multidimensional. Recordemos que cuando se mide ingreso es 42% la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, la multidimensional, que fue publicada ayer, es 49,6%. Y en términos de cantidad de hogares es 39,8%. O sea, en términos de pobreza multidimensional, Argentina tiene la mitad de su población pobre. Y la pobreza no es que haya sido de ayer o del gobierno anterior. Digamos, la pobreza es un fenómeno que tiene que ver con que la economía argentina no crece, no genera empleo y ha tenido una evolución realmente dramática. En la placa siguiente vamos a ver la pobreza por ingreso y la indigencia. Allí lo que estamos viendo es desde el segundo semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2020. Y fíjate que arrancamos con el 25% de pobreza, que ya era bastante alto, y no ha dejado de crecer durante el 17, durante el 18, ¿no es cierto? Durante el 19, y tampoco ha dejado de crecer durante el 20, inclusive creció en el primer semestre, ¿no es cierto? Es decir, que no está directamente vinculado a un problema de la pandemia de este año y medio, sino que es un comportamiento que se viene verificando. Si uno mira la indigencia, bueno, la indigencia que era menos del 5%, en el segundo semestre de 2020 es más del 10%. ¿Esto qué es lo que muestra? Además de que es un dato que en realidad lastima, porque cuando nosotros decimos la mitad de la población es pobre, son seres humanos que todos los meses no tienen la posibilidad de cubrir las necesidades. Y ni qué hablar de la indigencia, que es que no logran acceder a la canasta básica de alimentos. Esto tiene que ver con algo más de fondo. Esto no es un problema coyuntural. Esto tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces, y es que Argentina desde 2011 aproximadamente no genera empleo privado, está estancada, está en un fenómeno que uno podría denominar de una especie de estanflación de muchos años. Más allá de pequeños rebotes, este año la economía va a rebotar, pero lo hemos dicho, por más que la economía rebote y el PBI crezca 6%,
bueno, eso es poco si uno compara con que el año pasado cayó casi el 10%. Claro, Esos claro. son los desafíos de la Argentina. Mi impresión es que el gobierno en estos meses no va a tener otra preocupación que la de intentar, digamos, dar noticias y tomar decisiones que le mejoren su performance electoral. El problema es que vamos a seguir al día siguiente de las elecciones, como yo decía la otra vez, el síndrome del día después. Vamos a encontrar que la estrategia de pisar el tipo de cambio, pisar tarifas, congelar precios, acordar planes de consumo, genera un conjunto de distorsiones que en algún momento se tienen que corregir. Y cuando eso no se hace con mucho cuidado y cuando se deja mucho tiempo que se profundicen esas distorsiones, los ajustes suelen ser muy bruscos. ¿Y dónde se termina reflejando eso? Bueno, ya lo sabemos, en los niveles de pobreza. Así es. Alfredo, un abrazo grande, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un abrazo grande, Ricardo.